Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas y amigos. Dios les bendiga en esta hermosa y bella tarde. Es para mí un privilegio nuevamente estar delante de la presencia del Señor para poder llegar a cada uno de ustedes, a sus hogares, a su familia, a donde quiera que ustedes se encuentren, con el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga grande y poderosamente. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice: bienvenidos nuevamente al programa del día de hoy, mis estimados hermanos, hermanas y amigos, deseando que estén pasando un lindo día, martes de julio. Aleluya. Bendiciones a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo, a donde ustedes viven, a donde ustedes se encuentran. La paz del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Mis estimados hermanos, les saludo como siempre a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo, esperando que la gracia y la paz del Señor estén siendo manifestados en vuestros corazones. Son mi deseo. En esta oportunidad quiero saludar a mi hermana Verónica Murgas, a ella, su familia. Espero que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, mi estimada hermana y familia, así como quiero saludar también en esta oportunidad a Melvin Cáceres, a su madre, a su hermano, a toda la familia Cáceres, a Carmen Cáceres, a sus hijas, a sus hijos. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, como a Elia Heródita Cáceres, a sus hijos, sus hijas y sus nietos. Que la gracia del Señor sea derramada en esta oportunidad sobre cada uno de ustedes, mi estimado. Como saludo a Blanca Estela Cáceres, a Gemima, su hija, a sus hijos, a los hijos de Estela Cáceres, sus nietos y nietas. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de ustedes, así como saludo a todos los hermanos que nos escuchan en El Salvador, Centroamérica, allá en Cuscatlán, en Jiquilisco, en Usulután, a la radio Jesucristo es el Rey, también que nos escuchan en esta oportunidad. Que la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno de vuestros programadores, a nuestro hermano director de la radio. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Les saludo cariñosamente en el nombre santo del Señor. Son los que nos escuchan en Sonsonate, en San Salvador, en Metapán y en los diferentes lugares de El Salvador,
La gracia del Señor sea derramada en cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, Iglesia Samaritano, ahí en Santa Ana, que la paz del Señor sea derramada en cada uno de sus vidas. Saludes a cada uno de ustedes, hermanos, de los que pasan los programas de Radio Pastor. Bendiciones para con cada uno de ustedes, hermanos pastores, evangelistas y demás personas que pasan sus programas por la Radio Pastor. Que la gracia del Señor sea derramada en vuestras programaciones, son mi deseo, y que especialmente estén ungidos por el poder del Espíritu Santo, para que esos programas lleguen completamente con saturación espiritual a todas las personas que los están escuchando en Santa Ana y hasta donde llegan las ondas sonoras. Bendiciones para con cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Así como saludo a Elvis González, a su esposa, a su hija, a la congregación y a todos los ministerios de la iglesia. El Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, así como sobre toda la familia. Eduardo, mi hermano, hermana Elsa y demás familia, Dios le bendiga grande y poderosamente a Evelyn, a Jacqueline, a Javier Eduardo, a José y a toda la familia. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor. Saludo en esta oportunidad a Efraín. Dios bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga toda la familia, a Rosa, a Leti, a Demetria y a toda la familia, a Juan Sigfredo, su familia. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos y hermanas. Y demás familia, la gracia del Señor les cubra con su presencia y los esté sacando adelante en bendición. Son mi deseo a Mauro Antonio Cáceres, a su familia, la congregación. El Señor derrame ricas y abundantes bendiciones, como Marciano Mendoza y su familia. El Señor le bendiga grandemente. Saludo a Yesenia Quiñones y a la congregación de la Iglesia Catarata de Bendición, a toda la congregación ahí reunida en Quelepa, San Miguel. Que la gracia del Señor se derrame en cada uno de vuestras vidas, así como toda la familia. A donde quiera que se encuentre, el Señor les ayude, les proteja y los guíe por el buen camino. Aleluya. En esta oportunidad es para mí un privilegio de parte del Señor estar nuevamente con ustedes para llevar el mensaje de la palabra del Señor a todos los lugares, a todos los rincones del mundo,
donde estamos llegando con el mensaje de su santa palabra, siempre pidiéndoles que den seguir en el botoncito de seguir para que el canal sea más conocido por muchas personas y que la comunidad cristiana crezca más en el canal, ya que en este canal solo nos preocupamos por predicar la palabra del Señor, por los testimonios, por las alabanzas, nada más. En la predicación de la palabra de la sana doctrina. No hay espacio para propagandas, para anuncios, sino que solo son 3 finalidades. Predicación de la palabra del Señor, testimonios y alabanzas al Señor. Eso es lo que son las reglas del grupo de predicadores de la sana doctrina, como también el grupo Ebenezer, el cual espero que ustedes lo estén visitando y estén programando sus mensajes, sus tiempos de alabanzas. Sé que en el grupo predicadores de la sana doctrina, gracias hermanos que nos están respaldando a través de diferentes radios que están programando sus programas en el grupo predicadores de la sana doctrina, como también en el grupo Ebenezer. También creo que estamos enviando mensajes de la palabra del Señor a YouTube. En YouTube tenemos unos 78 mensajes ya enviados y espero que ustedes lo estén escuchando y que también nos den su apoyo en el crecimiento de ese canal, que nos apoyen con seguir el canal para que este canal pueda ser abierto, porque hoy en la actualidad necesito por lo menos 50 seguidores que sigan el canal de YouTube de Rogelio Antonio Cáceres, y les quedaré gratamente agradecido si ustedes me ayudan con su seguir para poder desentrampar y poder predicar en directo a través del canal de YouTube. Gracias, hermano. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. En esta hermosa y bella tarde quiero presentarles el tema en el cual vamos a estar desarrollando el mensaje de la palabra del Señor. El tema de esta oportunidad es: locamente has hecho. Locamente has hecho. Este es el tema en el cual estaremos predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a 1 Samuel capítulo 13,
versículo 8 al 13. Vamos a usar estos versículos para el mensaje del día de hoy. Creo que son 11 versículos. Y dice la palabra como está escrita. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardantes el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Este es el tema: locamente has hecho. Muchos se preguntarán: ¿por qué este tema? Analicémoslo. Primeramente, en todo lo que se hace delante de la presencia del Señor. Hay muchas veces que, según la doctrina, la enseñanza y la formación del cristiano no está yendo por el buen camino de la corrección, de la firmeza en el Señor. Y cuando no hay una buena doctrina, cuando no hay una buena preparación espiritual, vienen todos los errores negativos que se cometen en el nombre del Señor. Y aunque el Señor no ha hablado, sino que son nada más los presentimientos en sus pensamientos y en su corazón que quieren imponerlo como palabra de Dios. Pero eso se tiene que escudriñar a través de la Escritura, a través del discernimiento de espíritu, si es de Dios o no es de Dios. Porque, hermano, a la verdad que hay
muchos ministerios que locamente hacen cosas negativas delante de la presencia del Señor. Locamente. Y ellos dicen, Dios así los quiere, Él les ha dado ministerio y así el Señor quiere que estas personas estén delante de su presencia. Entre las experiencias espirituales, ministeriales, en las que he pasado, estuve con una congregación profética y que ellos lo que hacían era solo basarse en sueños y en lo que ellos soñaban, eso era la dirección perfecta que el Espíritu Santo les estaba dando. Pero, sin embargo, hay que tener un buen entendimiento, hay que tener una buena sabiduría para poder discernir los sueños, no solo agarrar una interpretación vaga, ofuscada, negativa, para fomentar en el corazón de la persona. Y en esta congregación, no sé si la hermana todavía vive, estuve con ellos la primera vez como 2 años y luego me separé de ellos porque el Señor me había enviado a ese lugar para poder llevar el corregimiento de todo lo que estaba sucediendo en los sueños que ellos tenían. Pero cuando les daba mi interpretación o la interpretación del sueño, ellos se reían y me decían, usted solo interpretaciones negativas nos da a nosotros, el Señor mostrándonos bendición y usted la convierte en maldición. Explíqueme si lo que le interpreto de parte del Señor es interpretación buena o mala. ¿Cuál es una de las visiones que determinada hermana trajo a este lugar? Porque ella soñó y oyó una voz del cielo que le decía, toma esta máquina, una máquina de cortar piso, concreto. Toma esta máquina y dásela a Rogelio para que él haga un corte y después vas a hacer tu corte. Ella me contó primero el sueño y me dijo
hermano Rogelio, usted es un rebelde delante de la presencia del Señor. Y yo le dije, hermana Diana, dígame cuál es la rebelión que yo he cometido delante de la presencia del Señor. Me dijo, hasta en sueños es rebelde. Dígame cuál es ese es el sueño para poder discernir si yo soy rebelde. Y ella me dijo, anoche soñé un sueño. El Señor me decía, Diana, toma esta máquina, dásela a Rogelio para que haga un corte ahí en el piso de la iglesia. Y me dijo, y usted se rebeló, no quiso hacer el corte que el Señor le ordenaba. Y como usted se rebeló, yo agarré la máquina y le dije, Señor, yo voy a hacer el corte en lugar de él. Y voy a hacer el mío. Y ella me dice, hice su corte porque usted se había rebelado contra Dios. Y hice mi corte. Entonces le digo, hermana, es mujer preparada, porque usted en lo secular tiene un alto grado como arquitecta, pero interpréteme ese sueño que me está diciendo que yo me rebelo contra Dios. Pues sí, me dijo porque no quiso hacer el corte. Y entonces me puede dar la interpretación si es bendición la que usted hizo o es maldición. No, pues sí, todo lo que habla el Señor es bendición, y yo para no dejar ir la bendición hice ambos cortes. Recuerde, mi estimada hermana, que un corte significa separar una parte de la otra, ya sea en un vestido o en un edificio, en cualquier lugar, pero ese corte hace la separación de una parte y de la otra parte. Y usted hizo dos cortes. ¿Qué espera? No, que van a venir muchos hermanos nuevos a la iglesia. No, le dije. Hermanos ya no van a venir más a la congregación, porque usted acaba de hacer un corte de división de la congregación. Lo va a comprobar. Y entonces ella se paró juntamente con otra profeta y otro profeta, y se me picaron los ojos y me dice, es que usted, mi hermano, las bendiciones las deja ir. Y por eso aprenda a interpretar los sueños del Señor. Es que yo no les estoy dando una mala interpretación, yo les estoy dando una buena interpretación de que la congregación se hace 3 pedazos. Los que van a quedar, los únicos que van a quedar acá, y los otros que se van a ir. No, usted me está diciendo, lo verán en menos de 8 días, cuando de repente apareció una familia entera, madre,
hijos e hijas, y me dijeron, todavía estaba allí porque esta división me causó que lo dejara, y me dijo, hermano Rogelio, queríamos decirle una verdad, una cosa. ¿Cuál es la verdad, hermana? Nos vamos a ir de la congregación, ya no vamos a estar en esta congregación, sino que nos vamos a ir a otra congregación de donde venimos. Y así, eso fue el vestigio del sueño que esta determinada hermana y los otros profetas defendían que era bendición. Y no era bendición, sino que era una división, un corte que se estaba haciendo en la congregación. Y desde allí ellos trataron la manera de cómo sacarme de la iglesia hasta que los abandoné. ¿Y por qué traigo acaso esta visión? Porque muchos interpretan mal, y por interpretar mal causan mucho desastre y de desconsuelo en las congregaciones a donde Dios los tiene. Porque soy sincero, hermano, que la congregación estaba formada de ingenieros, arquitectos, doctores, enfermeras, profesores y también algunos obreros o campesinos de la tierra. Éramos un grupo bastante bonito, bastante regular, pero esta circunstancia llegó a la congregación a que solo se quedara la profeta que llevó ese sueño, su marido, porque no eran casados, la profeta de la iglesia y el profeta de la iglesia y uno de sus hijos. Todos desaparecieron y esto permaneció por años. Que no sé ahora, tengo ya un buen tiempo de no saber de ellos, si existen o no existen, pero siempre eso solo permaneció 5 personas en el lugar, porque eso es el desastre que se lleva cuando se hacen las cosas locamente, sin analizar, sin pedir dirección. Porque también había otro problema en la iglesia, que determinada profeta y su marido estaban viviendo en fornicación, y así profetizaban y así predicaban. No solo ellos, sino que habían como 5 personas más que me pidieron que los bautizara, y yo les dije, corrijan su vida. Cuando hayan corregido su vida y estén completamente de acuerdo
en el servicio del Señor, entonces los voy a bautizar. Vino otro pastor de la Asamblea de Dios y me dijo a mí en la cara: usted es un cobarde. ¿Por qué soy cobarde? No quiere bautizar a los hermanos. Va a ver cómo, si no, yo en breve tiempo los bautizo. Yo le dije: ¿cómo los voy a bautizar en fornicación? Y que ellos, para poderse bautizar en el Señor, tienen que desumirse, porque la mujer había dejado a su marido y a su esposo, a su verdadero esposo, y el hombre había dejado a su verdadera esposa. Entonces había un problema allí bien serio, y así estaban las otras parejas que habían dejado a sus esposos y a su esposa, y era difícil en el concepto de la sana doctrina llevarlo al bautismo. Pero él le dijo, la profeta de la iglesia: usted se queda como pastor en la iglesia. Bueno, Dios me le bendiga, lo vemos. Y a los 2 meses ya había bautizado a todos los que estaban viviendo, no sé cómo llamarle, que habían dejado a sus esposos y a sus esposas, y que no se podían casar, que estaban viviendo un adulterio, una fornicación. Eso no lo entiendo. Pero este hermano, orgullosamente, jampante, me dijo un día: ya vio que usted no los pudo bautizar, pero yo sí bauticé a las 5 parejas. Dios le bendiga. Es bien sabio usted en el servicio del Señor. Por eso él nunca prosperó, su familia nunca prosperó, porque era ocultador de pecado. Todo esto, hermano, a lo que me estoy refiriendo en esta oportunidad, porque no es una invención mía, es una realidad de las experiencias que he tenido en el ministerio. ¿Y por qué? No sé por qué, pero se me viene a la mente esto para poder llevar este tema locamente has hecho. ¿Por qué? Muchas cosas hacen muchos ministros locamente. Infatuados por lo negativo y por la mentira, ellos dicen que es verdad lo que están haciendo, pero lo que están haciendo es blasfemando contra el Dios del cielo en sus hechos vergonzosos que ellos hacen delante de la presencia del Señor. Y no solo en los ministros de baja categoría, pongámoslo de baja categoría, porque hoy el mundo tiene ministros de alta categoría. El mundo tiene ministros de alta envergadura, creyendo que son espirituales, porque son doctores, licenciados e ingenieros, etc. Por eso creen
que son gente espiritual, gente llena del Espíritu Santo, ciertamente pueden estar llenos de todo el conocimiento secular, el que han surcado en las universidades, pero de Dios, del Espíritu Santo, son contados los de ellos que posiblemente puedan tener el Espíritu de Dios en sus corazones. Si no, vamos a sus mensajes, a sus chistes y a sus formaciones como predican. Entonces, cuando se hace locamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que están profanando el verdadero hecho de la voluntad de Dios para ejecutar el verdadero evangelio, y ellos no lo están ejecutando, sino que están nada más poniendo de su conocimiento, de su persona jurídica. Mas preguntémosle si verdaderamente han sido puestos por Dios o han sido puestos por el hombre. En estos versículos del capítulo 13 de 1 Samuel tenemos un ejemplo rotundo de todo lo loco o lo que se hace locamente en el ministerio del Evangelio, en el ministerio de predicar la palabra del Señor. Hermano, cuando Dios habla, hay que esperar el cumplimiento de lo que Él ha hablado, porque tendrá que llegar el cumplimiento a su debido tiempo, en su debido cumplimiento. Y ahora, aquí hay un mandamiento de Dios para el rey Saúl. Posiblemente que las ofuscaciones y todas las cosas negativas que están viviendo en muchas vidas puedan ocasionar todos estos trastornos por una enfermedad, por un problema en la congregación, etc. Pero suceden muchas cosas que se hacen locamente. ¿Cuál era la orden de Dios a Saúl? Veamos. Y él esperó 7 días, el plazo dado para poder recibir la bendición. O sea, que estaba en la meta ya
para poder recibir la confirmación del reino en Israel y que iba a ser completamente estable en la promesa de Dios. Porque 7 días era lo que Samuel le había dicho: espérame 7 días a la hora del sacrificio, porque solo Samuel era el profeta y sacerdote exclusivo para hacer el sacrificio emanado en la ordenanza de Dios. Pero veamos la circunstancia. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Ya estando para firmar, para firmar el contrato firme del reino, teniéndolo ya en la palma de la mano, él lo destruyó. Él no esperó al que iba a confirmar y afirmar su reino sobre Israel. Y dice: pero Samuel no venía a Gilgal, pero estaban en el número 7, que es 7, perfección. Eso simboliza el número 7, perfección. Y Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le estaba desertando. Tenían al enemigo, a los filisteos, que estaban rodeándolo a través de tres grupos del ejército en diferente lugar, y el pueblo se le estaba desertando. Entonces Saúl hace lo contrario. Ya el sacrificio, el holocausto ya lo tienen listo. El altar ya está listo. Solo falta la confirmación del que va a confirmar el sacrificio. Como en muchos ministerios, que ya está a la puerta, el cual va a sellar con su sello espiritual el ministerio de determinado ministro. Pero él, en su ansiedad, en su euforia de estar ya presente en la congregación que le van a dar, él dice: ya no espero más. Por lo cual deja
de ser confirmado y sellado por el Espíritu Santo. Y se pierde el ministerio. En un ministerio corporal y terrenal, en el conocimiento secular, pero no en el conocimiento espiritual. Y esto es lo que hace Saúl. Ya el que va a confirmar su reino está a pocos pasos de llegar al lugar del sacrificio que se va a hacer en Gilgal. Y él apresuradamente, a él no le pertenecía primeramente ofrecer sacrificios de paz y holocausto, porque todavía no estaba confirmado como rey. Había sido nombrado por el pueblo y el pueblo lo seguía, pero la confirmación de su reinado todavía no estaba confirmado, porque en el espacio de esta prueba de fe y de paciencia, él falló delante de la presencia del Señor, le faltó la fe, no tuvo paciencia, se puso inseguro, se puso inestable, medroso y tembloroso ante la expectativa del enemigo, y corrió inmediatamente para hacer el sacrificio. Tú sabes que la hora del sacrificio en Israel, el de la mañana, se hace a las 9, se hacía a las 9 de la mañana, y el de la tarde se hacía a las 3 de la tarde. Y en ese lapso iba a llegar Samuel para hacer porque a él le pertenecía hacer el sacrificio de paz y el holocausto de confirmación del reino de Saúl en Israel. No dice la hora, pero no se podía pasar de las 3 de la tarde. Pero Saúl hace el sacrificio que no le competía a él, porque todavía, vuelvo a repetir, no estaba confirmado su reino. Vuelvo a repetir, ese sacrificio era la confirmación y afirmación de su reino sobre Israel, pero él lo echó a la borda. Lo echó a la nada. Desperdició la oportunidad de la confirmación. Hizo el holocausto
Veamos. Y entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí el confirmante del reino apareció. Pero ya todo se había desvanecido. Aunque Saúl siguió siendo rey, pero no se le confirmó su reinado. Entonces Saúl, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Él es feliz, alegre, lleno de gozo. Salió para encontrar y abrazar a Samuel, creyendo que él había hecho una buena obra delante de los ojos de Dios. Como muchos creen que están haciendo una buena obra delante de los ojos de Dios, que sus obras son negativas. Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Samuel estaba Saúl le dice: no venías entre el plazo señalado. Samuel estaba llegando completamente en el plazo señalado, en el plazo que se había dado por Dios y por Samuel. No estaba llegando ni atrasado ni adelantado, estaba llegando en el plazo señalado. Pero Saúl le dice: como no venías en el plazo señalado, es que Samuel no había dado hora. Si la hora vuelvo a repetir, la hora del sacrificio ya estaba estampada, promulgada por Dios, que tenía que ser a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Que no cumplió el plazo señalado fue Saúl. ¿Y por qué? Porque los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me esforcé. ¿Cree que este esfuerzo fue válido? Y me esforcé. Como muchos dicen, me estoy esforzando en la obra del Señor. Me estoy esforzando en predicar su palabra y en hacer lo que Él me ha enviado, pero no cumplen
con el plazo señalado, donde verdaderamente se va a ejecutar la voluntad de Dios. Feliz, dice, me forcé, pues ofrecí holocausto, primer holocausto. Pero este holocausto no era agradable delante de los ojos de Dios, no era aceptable ante Dios. Se había ese esfuerzo, se había hecho humo, no subió a los cielos, como en el caso de Caín, que el sacrificio que Caín hizo hacia al Dios Todopoderoso, ese humo, ese fuego no ascendió en columna vertical a los cielos, sino que ese humo se desparramó por todos los lugares de donde Caín estaba haciendo su ofrenda, y vio que la ofrenda de Abel estaba siendo aceptada, porque era la señal que había en una ofrenda acepta delante de la presencia del Señor. Y en este caso no dice si el humo se desparramó, pero al pie de la Escritura, como le dice Samuel a él, locamente has hecho una cosa que se hace sin entendimiento, sin sabiduría. Esto no procede a bendición, esto procede al mal, al pecado, delante de la presencia de Dios. Y por lo cual este era un pecado delante de la presencia de Dios, porque Saúl había profanado la ofrenda que Samuel había de dar por mano de él, en el holocausto y la ofrenda de paz que a Samuel le pertenecía presentar. Entonces locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Samuel le aclara completamente: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Yo sí estoy en el plazo perfecto, porque nada de lo profético va a ser abortado en otro tiempo, sino que una profecía tiene su cumplimiento en el tiempo exacto, el minuto y el segundo donde se va a cumplir, y ninguna profecía es abortada, sino que es firme, cumplida en su plazo estipulado. Entonces, mira lo que le dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado,
la sentencia, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, porque él estaba diciendo que ese sacrificio que iba a ofrecer Samuel y ofrenda de paz era para confirmar el reino de Saúl en el pueblo. Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Ahora tu reino se le ha puesto fin, por cuanto no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios. Hermano mío, predicador, pastor, maestro, no te digo apóstol, porque los apóstoles andan en otra dimensión, en los deseos de su corazón y de sus pensamientos, haciendo lo que a ellos más bien les parece. Pero te llamo a ti pastor, predicador, maestro, que guardemos verdaderamente el mandamiento del Señor y que nos esforcemos para predicar la sana doctrina del Señor, el verdadero evangelio del perdón de pecado, para que el hombre pueda confesar sus pecados delante de la presencia del Señor, y que no andemos halagando a nadie, porque el evangelio no es de halagar a nadie. El evangelio es de llamar al arrepentimiento, a la confesión de pecado del individuo, para que pueda entrar al reino de los cielos. No halagarlo con fábulas, con chistes, con palabras profanas, sino que el que tiene sabiduría, que entienda que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, como muchos la están usando por comida y bebida. El reino de los cielos es sufrir de acuerdo a la cruz de Cristo, que ha puesto sobre nuestros hombros, y debemos de cumplir con esa voluntad de llevar la cruz de Cristo cada día, siguiendo sus pasos. Dios le bendiga grande y poderosamente en esta bella oportunidad. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy y escucha el mensaje de la palabra del Señor. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. Te esperamos para el día de mañana, si es que el Señor
todavía nos tiene con vida. Y si no, la gracia del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Amén.